Ok, 10 de la mañana con 30 minutos, nos acompaña ya el doctor Octavio Ortiz, él es tutor hospitalario de psiquiatría de la Universidad UTE, para hablar del tema que les habíamos referido y les invitamos, si es que usted tiene preguntas, inquietudes, el 2510-510, la línea del 2510-511, o escribirnos un mensaje de WhatsApp al Municipal FM 099-5875-818. ¿Cómo nos está afectando la salud mental, tomando en cuenta la situación actual que tiene el país, de los hechos violentos, bueno, que son de conocimiento público y que realmente pueden afectar totalmente nuestra salud? Cuando hablamos de la salud mental, no solamente tiene que ver en este caso justamente con lo que ocurre en nuestro cerebro, sino que puede afectar a nuestros órganos y de manera general nuestra salud. El doctor Octavio Ortiz, agradecerle por estar presente aquí. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, René. Muchas gracias por la invitación, más bien a todos ustedes y a su distinguida audiencia, pues, para compartir un tema tan importante en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos convulsos que estamos teniendo como sociedad, en los cuales es un factor de riesgo para la afectación de la salud mental, no solo individual, sino general de toda la población. Y hacíamos un recuento, un antecedente con el doctor Ortiz, con relación a que pasamos una pandemia y pasamos encerrados y ya se afectó nuestra salud mental. Venimos a trabajar, en este caso, y hay unas cosas que se van mezclando, sobre todo con movilizaciones, con lo económico, luego apagones de luz que también afectaron lo económico y que puede afectar a la larga también la salud mental. Y ahora estamos prácticamente viviendo tiempos de violencia a nivel de todo el país, y esto también nos afecta a la salud mental. ¿Qué niveles o a qué niveles podría llegar esta afectación, tomando en cuenta sobre todo las distintas edades, doctor? Mira, los tiempos de crisis, pues evidentemente son un factor de riesgo para una afectación de la salud mental de la población en general, ¿no es cierto? Estadísticamente, ¿qué te dice la OMS? Te habla de que en estos tiempos de guerra, especialmente, sí, en teoría estamos inmiscuidos en un conflicto violento, en una guerra, y te dice que las poblaciones que están directamente inmiscuidas dentro de los conflictos armados o están en las zonas calientes, por así decirlo, pues a la larga, 1 de cada 5 terminan desarrollando un trastorno mental, sea depresión, sea un trastorno ansioso, sea un trastorno adaptativo, sea un trastorno de estrés postraumático, por el hecho de estar expuestos a circunstancias reales de peligro de muerte, ¿no? De manera directa en esas De zonas. manera directa Ajá. en esas zonas. Pero a nivel poblacional, pues los niveles de estrés evidentemente aumentan. No solamente es la violencia, es la recesión, son los apagones, es la inseguridad, es esta sensación molesta que tiene la gente de no saber qué va a pasar mañana. Claro. Claro, ahora, doctor Ortiz, una vez teniendo un diagnóstico, justamente, puede afectar a niños, jóvenes, adultos mayores. ¿No hay una edad que se quede libre justamente de este estrés o esta psicosis que puede proporcionar o que puede motivar justamente estos problemas de salud mental? Bueno, más no una psicosis, ¿no? No una psicosis colectiva ni nada por el estilo, pero sí aumentan evidentemente los niveles de estrés. Los niveles de estrés que te generan en el cuerpo, en el cerebro directamente, ¿no es cierto? Digámoslo así, pues el cerebro es el órgano que controla todo lo que es emociones, Ajá. ¿ok? Entonces, tú al estar sometido a grandes niveles de estrés, el que más va a sufrir va a ser el cerebro. Y el cerebro va a ser el que te va a supeditar a que tengas o desarrolles cierto trastorno, bien sea agudo, incluso pueden cronificarse los trastornos, aumenta el riesgo de cronificarse en estos tiempos, aumenta el riesgo de suicidio en estos Ajá. tiempos, sí. Creo que hablábamos hace poco de que últimamente en estos últimos meses ha aumentado los suicidios, ¿sí? El suicidio es otra pandemia aparte a nivel Pero que tiene una mundial, relación directa con pero la que salud tiene mental. una relación Ajá. totalmente directa con la salud mental, ¿no es cierto? Luego de la pandemia se hablaba, y creo que con mucha virtud a la verdad, de que la segunda pandemia que estamos viviendo es la de los trastornos mentales, ¿sí? Entonces, evidentemente estamos viendo todos esos cuadros depresivos, todos esos cuadros ansiosos que se desencadenaron posterior a la pandemia en relación al encierro, en relación a la enfermedad mismo, en relación al miedo de padecer la enfermedad, y que ahora simplemente estamos viendo que están aflorando, que están apareciendo, ¿ok? Y si le sumamos ahora la violencia. Entonces sumémosle ahora la violencia, sumémosle adicionalmente otro problema que tenemos en nuestro país, que es el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, que te aumentan de manera proporcional
el desarrollo o el empeoramiento de la mayoría de los trastornos mentales. Ahora, ¿qué tipo de afectación podemos tener en el cuerpo? ¿Se pueden desarrollar enfermedades? Usted refería justamente a este estrés que puede aumentar en cada una de las personas que se ven afectadas con la salud mental, pero al interior de nuestro cuerpo, ¿qué puede ocurrir? A ver, mira, como tal al interior de nuestro cuerpo, hablando un poco de manera más científica, pues, como te digo, el órgano afectado en todos los trastornos mentales es el cerebro, directamente, ¿ok? Pero esa afectación, ese estrés que te genera el cerebro, pues también te puede repercutir en otro tipo de síntomas. Dolores de cabeza, rigidez muscular, contracturas musculares, dolores de espalda, Insomnio. calambres, diarrea, trastornos del sueño, Ajá. cosas por el estilo, ¿sí? Que van en relación directa con todo lo que tiene que ver con el estrés. Ahora, las personas que nos están escuchando, y si tienen algún tipo de estas alarmas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues mira, a nivel general, ¿sí? Sí, a nivel general, porque Vamos a no hablar podemos primero por caso por a caso. nivel general y luego vamos a irnos un poco a nivel específico. Yo pienso que algo que no se está hablando en este momento de crisis, y valga la oportunidad para decirlo, es la atención en salud mental, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en salud mental? No solamente con las personas que pueden presentar estos trastornos de estrés, sino qué vamos a hacer en salud mental como una medida de salud pública para paliar toda la crisis que tenemos detrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es el centro, el meollo del asunto de esto? Las sustancias, la producción de drogas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer como Estado, Como una como una política pública. población médica, como Ajá, una política pública ajá. para paliar esta circunstancia y esta situación, ¿no es cierto? ¿En qué nos vamos a enfocar sobre los consumidores, etcétera? ¿Qué programas les vamos a ofrecer? Ok, y además, ¿qué programa le vamos a ofrecer en intervención en crisis de salud para las personas que se sienten afectadas por esta crisis, ¿no es cierto? Para los que te presentan trastornos de ansiedad, para los que te presentan trastornos de insomnio, para los que te presentan trastornos del humor, etcétera, ¿sí? Ya, ahí sería importante en este caso ver qué tipo de tratamiento requieren cada una de las personas de manera específica, ¿no? Evidentemente, al ser cuadros muchas de las veces agudos y reactivos, necesitas una intervención en crisis. Ok, sí, esa intervención en crisis ayuda muchísimo a las personas. Hemos visto que en circunstancias de desastres naturales, en circunstancias de violencia, en situaciones de guerra, se tiene que garantizar la intervención en crisis para la población que está más afectada ahí, ¿sí? Porque son personas muy vulnerables y muy susceptibles a desarrollar un trastorno a largo plazo. Entonces, al presentar este tipo de síntomas, al ya sentir que la calidad de vida se te va afectando, no puedes dormir, pasas demasiado preocupado todo el día, estás sobrepensando muchas las cosas, evidentemente tienes que buscar un tipo de ayuda profesional, bien sea el primer abordaje psicológico o directamente el abordaje en psiquiatría. Recuerda que los psiquiatras no vemos locos como se piensa Ese muchas es un veces concepto que y es un lamentablemente hay que concepto eliminarlo. Ajá, hay que que creo que eliminarlo. debemos eliminar. Ajá. Nosotros vemos pacientes con Pacientes. problemas de salud mental y en los problemas de salud mental pues está inmiscuido todo lo que tiene que ver con factores de estrés, problemas de ansiedad, estado de ánimo, etcétera. Ahora, una persona que este momento nos está escuchando, le invitamos, si es que quiere participar con nosotros, las líneas del 2510-510 y 2510-511, para que directamente podamos hacer las consultas al doctor. Doctor, si una persona está sufriendo tal vez crisis de ansiedad, que se siente nervioso, que no puede dormir, atenderse directamente con el especialista, pero a la vez también podríamos tomar ciertas alternativas como dejar de mirar informaciones que nos hacen daño, que son muy susceptibles, mirar tal vez en las redes sociales lo que se comparte, que muchas veces es falso, ¿no? Y que realmente no ocurre aquí. ¿Cuáles deberían ser tal vez esos mecanismos que también podríamos practicarlos? Ir al parque, no sé, y distraernos. Yo sé que los momentos son complicados, se tiene miedo, pero si nos mantenemos así nos vamos a hacer más daño. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, doctor? Mira, creo que hemos dado en otro punto álgido de la situación, ¿no? Doctor, antes de pasar Las, con esa respuesta, coloquémonos los audífonos solo para no hacer esperar a la persona que nos ha llamado y respondemos justamente esa inquietud. Encantado. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, con Paola Flores. Paola, qué gusto escucharle. Cuéntenos si es tan amable. Buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Mire, yo sufrí hace varios años atrás, unos 5 años atrás, depresión. Y una fuerte depresión que tuve que acercarme al psiquiatra y tomar medicamentos.
Más o menos hace un año y medio yo ya dejé de tomar las pastillas, estaba correctamente, o sea, bien, y nuevamente me vuelve a coger esa ansiedad, ese estrés, y no sé si sería bueno nuevamente acercarme al psiquiatra y tomar medicinas, pero lo que yo me doy cuenta es que yo ya puedo controlar, no es como las primeras veces que pensé que yo me iba a morir, sino que ya puedo controlar esa ansiedad que tengo, o sea, como que se me va la respiración, pero yo ya sé que no, o sea, sí puedo respirar, no es que no voy a dejar de respirar como los primeros días que pensé que yo me iba a morir porque iba a dejar de respirar. Ok, Paola, le agradezco mucho su llamada, ¿no? Y muy gentil por compartir justamente lo que está viviendo. Doctor, si es tan amable. Gracias, Paola, por su llamada de igual manera. Valga la oportunidad para explicar sobre su caso algo general, ¿sí? Y es que evidentemente, pues, las personas que ya han padecido un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, o que tienen otro tipo de trastornos mentales, digamos, psicóticos, esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera, son una población susceptible y son una población de riesgo, especialmente en estos momentos de crisis, en los momentos violentos, etcétera, ¿no es cierto? Estas crisis terminan convirtiéndose en un nuevo desencadenante para que esos síntomas puedan volver a aparecer. Tal vez no con la misma intensidad o incluso en otros casos con mucha más intensidad, ¿sí? Mi recomendación en este caso para usted, Paola, pues sería que sí, tenga nuevamente una valoración, porque entiendo que sus síntomas, pese a que no son tan intensos como la primera vez, ya están empezando a afectar nuevamente su calidad de vida, y esa es mi recomendación. A todos quienes sientan que sus síntomas ya están afectando su calidad de vida, acudan, busquen ayuda psiquiátrica, busquen ayuda psicológica, busquen ayuda incluso hasta en el médico general, en el médico internista, hagan un primer abordaje para luego hacer derivados, pero no se queden con eso, ¿sí? No se queden con eso porque son tributarios de recibir ayuda en la parte de salud mental. Y recordemos que sin salud mental no hay salud. No hay salud y sobre todo, claro, afectamos no solamente nuestra actividad, sino la de la familia o en este caso la actividad que vamos a desarrollar. Doctor, queda una pregunta planteada en esto de que realmente qué podemos hacer, ¿no? Si nos vemos afectados, si realmente nos sentimos nerviosos, si vemos que nuestros hijos o nuestra familia de manera general, cualquier integrante, se encuentra en una condición inestable, ¿qué sería lo recomendable? A ver, mira, los factores psicosociales son otro punto álgido en esto, ¿sí? Creo que como población cometemos muchos errores y uno de los principales errores es compartir datos de desinformación o compartir datos alarmantes o compartir datos falsos o compartir estos típicos videos violentos de cómo están torturando a un policía o de cómo están torturando a una de estas personas de estos grupos armados, ¿no es cierto? Entonces, mira tú todo el estrés que te puede generar el hecho de ver ese video. Cada persona es diferente, ¿sí? Y cada persona tiene una susceptibilidad diferente para afrontar esas imágenes que son fuertes, ¿sí? Son imágenes que yo le recomiendo a la gente que no comparta, que no lo haga, ¿sí? Por su salud mental. No, y sobre todo porque realmente estamos afectando a la persona directamente. Y estamos a la familia, afectando claro. a otra persona directamente, ¿no es cierto? No sabemos, ahora que los niños tienen acceso a tablets, a celulares, a redes sociales, a computadoras, imagínate el impacto tan fuerte que puede tener eso para un niño, ¿sí? Y continuando sobre esta misma línea de tema, pues los temas de estrés, cuando ya te empieza a generar una preocupación, pues yo sí le recomiendo a la población en general, no se los guarden, no los callen, convérselos entre ustedes, convérselos en familia. Mira, me preocupa esto, me estoy sintiendo de tal forma, quisiera que las cosas cambien, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, tratar de distraerse en otras actividades, como usted bien decía, salir al parque, hacer actividad física, distraernos, compartir con la familia, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre todas estas medidas psicosociales ayudan y de manera muy significativa para que no se lleguen a presentar como tal o a cronificar los cuadros de estrés, los cuadros de ansiedad, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de ansiedad nos están haciendo una consulta a través de la línea de WhatsApp del 09958758818. Dice que se siente nervioso y que realmente aumenta el ritmo cardíaco en ciertos momentos de esta persona, que si eso se lo puede calificar como ansiedad. Totalmente, totalmente. Mira, la ansiedad, para clarificar un poco el tema, es un síntoma.
todos creo que en algún punto de la vida hemos sentido esa sensación desagradable de ansiedad, como que de miedo, de que algo malo va a pasar o puede pasar, ¿no es cierto? Pero es un síntoma, pero cuando empieza a cronificarse, a pasar un mes, 2 meses que tengo los síntomas, me están afectando la calidad de vida. Además de eso sí, la ansiedad presenta muchos acompañantes como esta sensación de taquicardia, o sea, que se me aumente el ritmo cardíaco, o sensación de que me falte el aire, o sensación de que algo malo me va a pasar, pues evidentemente ya es un indicador de que el cuadro se me puede estar cronificando, ya se está convirtiendo en un trastorno de ansiedad que tiene que ser evaluado, tiene que ser diagnosticado, qué tipo de ansiedad es y si es o no es tributario de tratamiento. Ahora, hay que destacar también en esto que esto podría generar también una sensación, en este caso, luego de situaciones depresivas, ¿no? Ya lo hemos conversado con relación sobre todo a este cuidado y las personas que mantengan o tengan tal vez algún tipo de aspectos que hemos conversado, lo puedan llevar adelante con una consulta con el especialista. Una alarma especial cuando evidenciamos que un miembro de la familia se aísla, se siente solo. No sé si podríamos ratificar aquello, doctor, me parece interesante, sobre todo con el tema de que queremos prevenir también y dar una atención a las personas que están afectadas en su salud mental o en sus emociones y tratar de prevenir también el suicidio, ¿no? ¿Cómo podríamos tener una alarma general de que una persona ya ha llegado a ese límite relacionado con la salud mental y que realmente a veces no encuentra una solución a un problema que está viviendo y que le podríamos en este caso generar un tipo de alarmas a la familia o a los amigos para evidenciar que esa persona realmente requiere ayuda? Pues mira, los comportamientos suicidas son muy variados, ¿sí? Son muy variados. Depende mucho de cada paciente y depende también si es que hay un trastorno psiquiátrico de base. Te dice la teoría, te dice la estadística que todos los pacientes que intentan suicidarse o que cometen un suicidio, más del 95% tenían de base un trastorno mental, sea depresivo, sea ansioso, sea otro tipo de trastorno del estado del ánimo, etcétera, ¿sí? Y que además de eso, entre el 20 y el 50% de estas personas también tienen un problema especialmente de consumo de alcohol, ¿ok? Entonces, las alarmas que tú ya puedes ir identificando en estas personas es la tendencia al aislamiento, el hecho de que siempre estén hablando de muerte, de que se quieren ir o que se quieren morir. Muchas de las veces no te dicen sí, me quiero suicidar, te dicen simplemente a veces quisiera desaparecer, hay veces en las que quisiera simplemente quedarme dormido y ya no volver a despertar, o que te dicen quisiera salir un día y que en uno de estos conflictos armados una bala perdida me llegue a mí porque ya no aguanto, ¿ok? Esa sensación de desesperanza que tiene esta gente, ¿sí? Ese sentimiento de ruina, de minusvalía que pueden llegar a tener estas personas, pues pueden ser indicadores y independientemente de cualquiera que sea la persona que detecte ya que este individuo está presentando este tipo de problemas, ya tiene un cuadro depresivo, se siente triste, te habla mucho de la muerte, te habla incluso directamente del suicidio, pues recomiéndale a la familia, inténtalo, que busque ayuda profesional porque se puede tratar, sí, todo caso es tratable. Todo caso es tratable, exactamente. Ahora, quiero retomar este aspecto, sobre todo relacionado con los hechos que vivimos actualmente de la situación de inseguridad en el país. Lograr la resiliencia en ciertos casos es posible, es decir, como ciudadanos, yo creo que todos hemos tenido cierto miedo o temor en algún momento con relación a los momentos que vivimos, pero se puede llegar a ese estado de resiliencia, de manifestar justamente de que estamos aquí para seguir trabajando, echándole ánimo a las cosas, echándole ánimo también a la gente para que realmente pueda seguir trabajando. Podemos llegar, sobre todo a personas que han llegado a ese estatus, tal vez, por decirlo de algún término, de ansiedad o que se encuentran deprimidos. ¿Se puede trasladar aquello? Yo me imagino que con el tratamiento psicológico respectivo, tal vez farmacológico, pero ¿se puede llegar a aquello? A ver, es una respuesta un poco difícil de darla porque cada individuo es diferente, Ajá. ¿sí? Entonces, cada individuo va a reaccionar de manera diferente. Van a haber personas que sí, más allá de sentir preocupación, de sentirse nerviosas en algún punto de la situación, pues posteriormente, por su condición misma, por su estado mismo, no van a desarrollar ni siquiera ningún tipo de síntoma en la parte de salud mental, ¿no es cierto? Pero van a haber otras personas que pueden desarrollar los síntomas y que posteriormente, al irse cronificando,
tienen el riesgo de desarrollar un trastorno, más aún en aquellos que ya presentaban un trastorno previamente, o sea, en los que, como la señora Paula que nos llamó hace un rato, que nos comentaba que ella ya tuvo un cuadro depresivo y que con esta circunstancia se le reactivó, ¿no es cierto? Entonces, siempre en esas personas ponerles un poco una banderita roja de cuidado, de observarles, de iniciarles terapia, de ver si son tributarios de recibir medicación, etcétera. Sí, y una vez, como usted dice, estabilizados, se puede en general como población llegar a tener esta resiliencia que es tan necesaria en estos momentos duros, en estos momentos de crisis. ¿Cuánto requiere un paciente este tipo de apoyo farmacológico, es decir, de medicinas? ¿Cuándo requiere justamente una persona que está afectada en su salud mental? A ver, pues podemos dividirlo, ¿sí? Las personas que tal vez te pueden llegar en crisis en ese momento, sí, una crisis ansiosa, muy agitados, muy preocupados, luego de haber estado presentes o haber sido parte o evidenciado, qué sé yo, un enfrentamiento armado entre la policía, entre el ejército con los grupos armados, lo puedes tratar de manera farmacológica aguda en ese momento para disminuirle esos síntomas de ansiedad, de agitación con los que te puede llegar, ¿sí? A largo plazo, tratar ya como tal un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, pues depende de la temporalidad de los síntomas, ¿sí? El síntoma está más de 2 semanas, el síntoma está más de 2 meses, me está afectando la calidad de vida, ya no puedo dormir, mi familia se está dando cuenta de que he empezado a bajar de peso, he empezado a perder peso, no estoy comiendo de manera adecuada, yo mismo me siento triste, yo mismo ya no disfruto las actividades de mi día a día, ¿sí? Estar con mis hijos, estar con mi familia, ya no me causa ningún tipo de placer, pues, ojo, esos cuadros ya podrían ser tributarios de ser tratados. Y mire, doctor, que hay que estar pendientes ahora de los niños, ¿no? De los hijos, de las personas adultas mayores, aunque creo que, bueno, al inicio de esta consulta, el grupo poblacional, creo que todos podemos ser afectados, ¿no? Pero sobre todo este grupo que es más vulnerable, ¿no? Sobre todo los niños o los adultos y los mismos jóvenes. Todos podemos ser afectados, como usted bien dice, creo que son los grupos más puntuales. A ver, ¿por qué en los niños? Los niños son mucho más susceptibles a este tipo de eventos estresantes, ¿sí? Los adultos mayores también pueden llegar a tener un nivel de estrés aún mayor que el resto de la gente. Otra población especial muy afectada, mujeres embarazadas, ¿sí? Y otra población especial que está en riesgo inminente, pues, los hombres jóvenes, los hombres en edades entre 15 a 43 años, que es lo que te dice la estadística en general, que tienen un riesgo mucho más elevado de suicidio. De hecho, en este grupo poblacional a nivel mundial, la principal causa de muerte es el suicidio, ¿sí? Entonces, imagínate, en estas situaciones de crisis podría ser un desencadenante para tener una oleada de este tipo ¿Qué de sería lo cuadros. favorable con relación, en este caso, a las autoridades gubernamentales? ¿Algún tipo de mensaje o cuál debería ser este tipo de política? Porque realmente si tenemos esos datos en que todos podemos ser afectados con lo que vivimos actualmente, ¿qué sería lo recomendable? Porque hay que trabajar sobre salud mental de manera inmediata. Totalmente. Lo primero y más importante, trabajar sobre el estigma que se le tiene a la salud mental a nivel poblacional, que la gente entienda que sin salud mental no hay salud y que no el hecho de que esté afectada mi salud mental es porque me estoy volviendo loco, que soy débil o que esa medicación me va a causar dependencia, me voy a hacer adicto, cosas por el estilo. Ese estigma, borrarle totalmente del imaginario, ¿sí? Segundo, trabajar en programas especialmente del manejo de consumo de sustancias, ¿ok? Que tal vez es uno de los desencadenantes detrás de toda esta crisis, ¿sí? Se habla mucho de que ahorita hay que controlar la crisis y sí, me parece lógico, me parece plausible, pero más allá de eso no se está trabajando o no se está hablando sobre medidas que vayan a enfocarse directamente el problema de salud mental que puede estar detrás de toda esta ola de violencia, ¿sí? Y también de manera aguda en este momento trabajar en programas de intervención en crisis, especialmente sobre las poblaciones más vulnerables y que más en contacto están con este conflicto armado. Doctor Octavio Ortiz, quiero agradecerle mucho, nos ha permitido reflexionar y hablar de temas. Yo creo que es importante que los medios de comunicación de manera general aborden estos temas y que la población sepa cómo actuar, que los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a nivel de Quito y sobre todo a nivel de país, que sería importante con los medios masivos, realmente lleguen con este mensaje, con estas entrevistas y saber qué hacer en el caso de que una persona
o un familiar o un amigo se encuentre atravesando justamente con algún problema de salud mental. Doctor, agradecidos con usted. Yo les agradezco a ustedes y gracias a toda su distinguida audiencia que nos acompañó este día. Muy amable, doctor Octavio Ortiz, tutor hospitalario de psiquiatría de la Universidad UTE, hablándonos justamente de la salud mental. 10:55, nos vamos despidiendo, mi estimado Eduardo.